César, buenas tardes. Bien. Buenas tardes, amigos de la Federal, amigos de todo Apurímac, del Perú y el mundo. Hoy día, 27 de julio del año 2021, empezamos con nuestro tercer día del primer Congreso Internacional de Arqueología de Apurímac. Este congreso que tiene duración 6 días hasta el día 30. Hoy día estamos justo a la parte céntrica, donde vamos a tener diferentes ponencias de diferentes profesionales en, arqueología con trabajos en Apurímac. El día de hoy nos va a acompañar el magíster Hitler Cruz, quien va a ser el moderador el día de hoy de todas las conferencias, y tenemos pues la primera conferencia, que va a ser una conferencia magistral a cargo del licenciado Daniel Cáceres. Buenas tardes, por favor, vamos a decir nuevamente de que apaguen sus audios. Igual también, por favor, traten de evitar de compartir en este momento sus cámaras para no saturar el sistema, y que las presentaciones sean de la mejor manera y con mayor calidad y que no tengan interrupciones. Vamos a silenciar a todos. Yo voy a dar el paso a cada uno. En este momento vamos a silenciar a todos para que no tengamos problemas. Adelante. Listo. Y voy a dar el paso solamente al moderador y después los demás. Ok. Adelante, Hilder. Buenas tardes. Puedes ahora sí abrir tu micrófono. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Continuando con la programación del primer Congreso Internacional de Arqueología de Apurímac. En este día tenemos 5 conferencias, de las cuales una conferencia magistral a cargo del magíster Daniel Eduardo García Guillén. Hay que indicar que este congreso está siendo organizado por la Federación Departamental de Instituciones Regionalistas de Apurímac, residentes en Lima, con el auspicio del Colegio de Arqueólogos del Perú, región Centro-Sur, y la Asociación Peruana de Arte Rupestre, APAR. En esta primera tarde tenemos la conferencia magistral, que está a cargo del magíster Eduardo Guillén, Cáceres Guillén, que nos va a dar esta primera conferencia, a la cual ha denominado la recuperación y gestión cultural del patrimonio arqueológico en el Perú. El magíster Daniel Cáceres es licenciado en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gestión pública de la Universidad ESAN y cursando en la actualidad la maestría en economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el campo de la arqueología se ha especializado en el estudio de los orígenes de la civilización andina, habiendo participado por casi 10 años como investigador y ocupando cargos de dirección en los sitios arqueológicos de Áspero y Caral, en la unidad ejecutora Caral del Ministerio de Cultura. En el campo de la gestión pública, su experiencia y especialidad se da en la gestión de inversión pública en los sectores de turismo y cultura para gobiernos locales y regionales, además de haber conducido la Oficina de Infraestructura del Instituto Nacional Peruano del Deporte. Actualmente se desempeña como subgerente de negocios y cooperación de la Sociedad de Beneficencia de Lima, es investigador del proyecto arqueológico Las Saldas del Valle de Casma y desarrolla la docencia universitaria en la Escuela de Turismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Estamos listos, Daniel? Listo, Hilder, buenas tardes. ¿Me copian por allá? ¿Sí? Ok. Adelante, Daniel, adelante. Buenas tardes. Listo, entonces empezamos. Disculpan los problemas técnicos, pero a veces la tecnología nos puede dar malas pasadas. En realidad, gracias a todos los que han hecho posible esta invitación, me parece de verdad un espacio recontra interesante. ¿Por qué? Porque es la primera vez en mis años de arqueólogo y de gestor público que escucho un congreso internacional sobre arqueología de Apurímac, y como una región pues con una riqueza inmensa en términos arqueológicos, y que la academia pues como que le da la espalda, ¿no? Pero bien, felicitaciones por estos espacios y además por los agentes que ha agrupado, ¿no? Que ha agrupado la organización de este congreso, que no necesariamente ha tenido que ser la academia en sí misma, sino también organizaciones sociales. ¿Tú dirás, Silver, para empezar? Empezamos, Daniel.
Ok, listo. He particularizado la exposición a este tema, ¿no? Que es la gestión pública de los monumentos arqueológicos, aterrizado ya a nivel de gobiernos regionales y locales. Siguiente. Debemos saber qué es la gestión pública primero. La gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar fines colectivos, ¿no? Se refiere a mecanismos de decisión diversos para designación y distribución de los recursos públicos y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr determinados objetivos. La gestión pública se amolda a las demandas de la sociedad sobre el Estado. Y acá quiero hacer una precisión. La gestión pública de los años 70 será distinta a la de los 80, a la de los 90 y a la que tenemos actualmente. Y seguramente vamos a tener toda una reconfiguración de lo que es la gestión pública a partir de la crisis sanitaria que está viviendo el mundo y sobre todo el país. Muchos de los que trabajamos en la gestión pública, y entiendo yo que también varios de ustedes, vamos a ver cambios, pero esos cambios van a tener que venir del propio gestor, no tanto del sistema, sino del propio gestor. Siguiente, Iber. Y aquí para tener una aproximación teórica de cómo se articula la gestión pública con el contexto, ¿no? En este caso, en la parte superior ustedes tienen dos dimensiones en donde está el mundo de la política. Y en el mundo de la política se tiene la ciencia política, que se encarga del estudio de los fenómenos y las estructuras políticas, comportamiento de los actores, mecanismos de decisión, etc. Luego la otra dimensión son las políticas públicas, que es el estudio de la acción de las autoridades públicas. O sea, ¿qué es lo que quiere una sociedad? El actor político siempre va a estar en función a lo que quiere. Bueno, eso es lo que nos dice la teoría, pero es lo que quiere, es lo que espera una sociedad. Luego, en el otro nivel, estaría la gestión pública. Entonces, la gestión pública tiene dos dimensiones también. La gestión de las políticas públicas, que quiere decir cómo se implementan las políticas públicas, y luego tenemos la gestión de organizaciones públicas. ¿Cómo operan las organizaciones públicas que implementan esas políticas? Estas dos dimensiones siempre van a estar jugando, siempre van a estar articulándose. Lo ideal es que en el país o en una sociedad podamos tener algunos articuladores de estos dos mundos, vamos a llamarlo así. Un gestor público que sepa cómo piensa un político y un político que sepa algo de gestión pública, ¿no? Entonces, creo que esa combinación existe en muy pocos en realidad, ¿no? Y de repente no están en donde deben estar. Entonces, esta reflexión la hago porque el tema, el sector cultura está careciendo justamente. Esta es una problemática fundamental del sector cultura, que vamos a ver a lo largo de la exposición. ¿Por qué es que la gestión de la cultura está atravesando una grave crisis? Y con datos y tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo vamos a demostrar esto, ¿no? Siguiente. La administración pública tiene un poder. Lo que ustedes ven, lo que nosotros vemos, es como la punta del iceberg, ¿no? Esta imagen que les muestro. Pero debajo de todo eso hay una gran maquinaria, una gran estructura que podemos detallar de alguna otra manera en el texto que ustedes ven hacia su lado izquierdo. Estructuras gubernamentales, estructuras administrativas, orden, articulación, políticas de contratación de compras, calidad de normas, proyectos, inversión, etcétera, etcétera. Entonces, este es el monstruito de la gestión pública, si vamos a llamarla así, ¿no? Pero solamente vemos una parte. Siguiente. Ahora ya vamos enrumbando hacia nuestra área, que es la arqueología. Y aquí también va a ir a manera de reflexión de cómo concebimos nosotros los profesionales del siglo XXI en el Perú la arqueología. Desde una definición clásica, es una ciencia social que estudia el surgimiento, desarrollo y ocaso de las sociedades pasadas a través de los restos materiales que estas dejaron. Es un término sencillo. Yo sé que pueden haber otros autores, y la idea no es motivar a que empecemos a citar diversos autores o corrientes. Una definición clásica, ¿no? Que hemos resumido. Siguiente. Desde un concepto para el Perú, es la ciencia que estudia el pasado para comprender y actuar en el presente con el fin de aportar a la planificación de nuestro futuro. Siguiente. ¿No? Siguiente. Entonces, para mí la arqueología peruana es esto. Tiene un rol fundamental, que va a ser muy distinta a la arqueología que se hace en otros continentes. Es la arqueología que se hace fuera del Perú o en otros continentes es una arqueología que básicamente está dedicada al tema académico, ¿no? Pero en el Perú, pues la arqueología no debe cumplir ese rol.
o al menos una parte de ella no debe cumplir ese rol. En el contexto peruano, la arqueología debe ser un agente dinámico que aporta al bienestar de la comunidad, generando dos cosas, señores: riqueza social y riqueza económica. No solo quedarse en la contribución de símbolos culturales de orgullo, autoestima nacional, que eso hemos tenido, creo, más de 100 años, sino dar un salto hacia el fortalecimiento de capacidades y valores, así como la generación de trabajo, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces aquí tenemos tres vías. Miren, ustedes son gente de academia, muchos se han formado en la universidad, en diversas universidades de las escuelas de arqueología que hay en el país. En primer lugar tenemos a esa arqueología de investigación, donde muchos hemos empezado, donde muchos continúan, ¿no? Y se desenvuelve en un mundo académico, ¿correcto? Con todos los esfuerzos que implica, claro, en una realidad como la nuestra. Luego tenemos esa arqueología de gestión, así como le estamos llamando. No la llamo yo arqueología de contrato, para mí me parece un concepto mal utilizado, encima que es un concepto importado, porque yo para hacer investigación contrato, yo para trabajar en el Estado haciendo arqueología contrato. Entonces, no le veo yo el motivo por cual seguir utilizando ese término. Hablemos de una arqueología de gestión, que es la que digamos, se desarrolla, o donde nuestros colegas se desarrollan en el ámbito de gestionar el impacto que pueden causar obras públicas o privadas, ¿no? En aminorar, en amortizar, digamos, el impacto de las obras, o anularlas también. Entonces nosotros proponemos una tercera vía, y la propuesta sale en base a la observación de estos años, de tener esta interacción con la comunidad, con el Estado, es esta arqueología de impacto social, ¿no? Es esta tercera vía, justamente para generar esa riqueza social y riqueza económica que estamos teniendo. Y básicamente esta arqueología del impacto se va a sustentar en la arqueología de la investigación. Es fundamental cómo yo transformo el dato científico, la información científica y el conocimiento científico aplicado a la comunidad. Esa es la arqueología de impacto, porque es la que va a cambiarle la vida a la gente, ¿no? Cómo la arqueología contribuye a cambiarle la vida a la gente, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que tenemos aquí, le podemos llamar tipo diamante de Porter, es el diamante de la acción social de la arqueología. Al centro tendremos una arqueología peruana como motor de desarrollo para el desarrollo integral, pero necesitamos cuatro grandes actores: las autoridades políticas, públicas, la investigación arqueológica, la inversión pública y privada, muy importante, y también a la población. Con estos cuatro actores podemos apuntar hacia una arqueología peruana como motor de desarrollo integral. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser las políticas de eje del gobierno para cumplir esto? Entonces, esta propuesta aquí se trabajó en un plan, ¿no? Que durante algunos años, algunos colegas y no arqueólogos, trabajamos para hacer una propuesta de gobierno. Entonces teníamos la cultura como motor de desarrollo sostenible. Significaba que los gobiernos, o claro, el gobierno de turno, o la propuesta gubernamental a mediano y largo plazo, tenga cuatro aspectos, ¿no? Mejora de la calidad de la gestión, mejora de la gestión y calidad, cierre de brecha en infraestructura de servicios culturales, reforma del marco legal y promoción de la ciudadanía e interculturalidad. Entonces, dentro de todo esto estaría inmersa la parte o la arqueología o el patrimonio arqueológico, ¿no? Sobre todo en lo que es el cierre de brecha en infraestructura de servicios culturales y en la reforma del marco legal. Hemos visto que en los últimos 10 años cómo el marco legal ha sido tan manoseado, tan manipulado a favor de los intereses privados, y eso ha generado pues que todo lo que se había logrado desde la época de Tello hasta el año 2000, por lo menos hasta el año 2012, 2011, empiece a retroceder, ¿no? A favor de ese malentendido favorecer a la inversión, darle facilidades a la inversión privada. Acá hago un paréntesis porque lo que ha llegado al país en realidad es una inversión privada chatarra, ¿no? Y eso ya lo hemos podido ver con todos los casos de corrupción que han surgido, ¿no? Y la arqueología, el patrimonio arqueológico no ha sido ajeno a esto, ¿no? Siguiente. Fundamento del Estado peruano, es la segunda parte de esta exposición. Siguiente. Siguiente. Bien, este es un esquema bastante panorámico,
cuando se habla de gestión pública, el gestor público debe conocer en qué mundo se mueve, en qué contexto se va a mover o se está moviendo. Tenemos al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, a todo el sistema judicial, entre ellos existe un control mutuo, y tenemos a la parte, a las entidades, digamos, autónomas, como el BCR, la SBS, la Contraloría General de la República, el Jurado Nacional de Elecciones, todo el sistema electoral, y tenemos a la sociedad, ¿no? Que, conforme vemos en este esquema, es la que va a dar el poder, va a dar el mandato a todo este sistema que mostramos. Los partidos políticos definitivamente no son ajenos a esto y son un actor muy importante, que lamentablemente en los últimos años, en las últimas décadas, han venido a menos, ¿no? Y sí les puedo decir que actualmente lo que tenemos no son partidos políticos, sino son aventuras electorales o conjuntos de amigos que se juntan para participar de una elección. Entonces, eso es lo que ha llevado a una crisis de la parte política. Y por el otro lado tenemos a partidos políticos que han abandonado, digamos, esa práctica académica, esa práctica de la ciencia política, y que lamentablemente están gestionando solamente intereses particulares en vez de intereses colectivos, ¿no? Siguiente. ¿Cómo se organiza un gobierno regional? Ustedes deben conocer también bastante bien. Está el gobierno regional con su consejo regional como la máxima autoridad, luego viene el presidente, debajo del gerente regional, luego se tienen a las diversas gerencias, entre ellas la gerencia de desarrollo económico, gerencia de desarrollo social, etcétera, ¿no? Donde podría entrar digamos, el patrimonio cultural. Por la experiencia en algunos gobiernos regionales, estas entran en lo que es la gerencia de desarrollo social, generalmente. En algunos casos, la gerencia de desarrollo económico, ¿no? Siguiente. Este es un organigrama de una municipalidad, que también la deben conocer ustedes. El Consejo Municipal, máxima autoridad, el alcalde, la gerencia municipal y gerencias o divisiones o oficinas, como se llame, ¿no? Una serie de órganos, unidades orgánicas dentro de las municipalidades. Siguiente. La LOPE, o la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, justamente surge a partir de un caos que tenía el Estado luego de la crisis de los años 80, ¿no? Se plantea la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para ordenar todo lo que había en ese momento, ¿no? Que salíamos de una crisis política, económica, social bastante compleja y con un Estado casi devastado en su organización, ¿no? Entonces la LOPE es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública, que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado. Para esto se tienen los sistemas funcionales y sistemas administrativos. Siguiente. Dentro de los sistemas administrativos, ahí está la relación. A nosotros nos va a interesar, digamos, por una cuestión de la exposición y cuestión práctica, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Antes SNIP, ahora InviérteP, ¿no? Pero resulta que el Estado, en la parte administrativa, está conformada por una serie de sistemas. Relaciones de recursos humanos, a través de servir, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, control, contabilidad, etc., ¿no? Siguiente. Siguiente. El Estado, así en sencillo, opera presupuestalmente a través de estos tres ámbitos. Actividades, que es el gasto corriente. Imagínense su casa, vayan pensando en su casa, ¿no? Quienes tienen familia, quienes son hijos, vayan pensando en su casa. El gasto corriente, ¿qué sería en una casa? El gasto corriente es el gasto de operación y es el gasto de mantenimiento. Los gastos de operación son aquellos que financian el conjunto de actividades, operaciones y procesos necesarios que aseguran la provisión adecuada y continua de bienes y servicios de la entidad, en este caso, de la casa de cada uno de ustedes. Los gastos de mantenimiento financian el conjunto de actividades, operaciones y procesos para que la infraestructura, maquinaria, equipos y procesos regulares de la entidad conserven su condición adecuada de operación. Piensen en su casa, en una computadora, en la lustradora, en el carro mismo, en el auto mismo, etcétera, o en la licuadora, ¿no? Que necesitan mantenimiento cada cierto tiempo. El otro ámbito de la operación del presupuesto son los subsidios a través de los programas sociales. También considero todo esto como gasto corriente. Tenemos varios programas sociales conocidos, Una Más, Construyendo Perú en su debido momento, ¿no? El vaso de leche incluso, etc. Y luego están los proyectos, o lo que es gasto de inversión.
Y antes era SNIP, ahora es InviérteP. Pero aquí quiero hacer una precisión. El gasto corriente, en la mayoría de casos, no genera riqueza, a excepción de la inversión en educación, ¿no? En cambio, los gastos que van a inversión sí están generando riqueza, porque hay ya sea un beneficio social o puede ser también un beneficio económico. Siguiente. En esta tercera parte, una vez analizado el marco institucional del Estado mismo y cómo funciona presupuestalmente, vamos a hablar de la estabilidad institucional del Ministerio de Cultura, nuestro sector. Siguiente. El Ministerio de Cultura se crea hace 10 años exactamente, hace unos días se cumplieron 10 años de la creación de nuestro Ministerio de Cultura. Particularmente considero, y lo voy a sostener así, y el tiempo me está dando la razón, de que fue un logro institucional, político y de gestión gubernamental para la cultura en general, para el sector cultura. Antes como INC, éramos una partecita de lo que es el Ministerio de Educación. Cuando habían los consejos de ministros, el tema cultural ni aparecía, porque estaba dentro del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación atendía, pues, otros temas de mayor urgencia en el tratamiento y la gestión de la actividad educacional en el país, y lo cultural, pues, ni aparecía. Entonces, el hecho de haber creado el Ministerio de Cultura nos daba un posicionamiento o un espacio, una silla dentro de un Consejo de Ministros. Y la fe, la voluntad, los ideales que se propusieron en aquel año 2010, lamentablemente durante los siguientes 10 años han ido degradándose o no se han cumplido, ¿no? Como lo vamos a demostrar con datos y también con cifras y con información cualitativa. Siguiente. Es así que en esta tabla hemos resumido que en 118 meses de creación del Ministerio de Cultura hemos tenido 13 ministros. Es el sector más inestable en términos políticos y de gestión pública que ha tenido el país o el Estado en los últimos 10 años. Ha generado una estabilidad institucional y por tanto un sector sin rumbo y sin resultados de impacto. Díganme ustedes, ¿qué resultado de impacto tiene el Ministerio de Cultura actualmente? Más allá de haber pasado de sueldos que tenía un director nacional del INC, que quizás bordeaba los 5.000 soles, a ganar actualmente 25.000 o 30.000 soles. Un poquito menos que un ministro, ¿no? Y eso también se lo voy a mostrar con datos. No es que yo lo haya soñado, ni que se me haya ocurrido, ni que esté hablando porque no me gusta Vizcarra. No, simplemente que acá hay una data que vamos a mostrar. Entonces, empecemos con el gobierno del presidente García, el ministro Juan Ocio duró un año, el presidente Humala, que en sus 5 años tuvo 3 ministros, hasta ahora la ministra que más ha durado, 37 meses en el cargo, ha sido Diana Álvarez Calderón. Luego ha venido el presidente Kuczynski, con sus 2 años de gobierno, ha tenido 3, ¿no?, ministros, también bastante de poca duración, bueno, Salvador Solar con 13 meses, y Vizcarra, que en 2 años y medio más o menos, a estas alturas, ha tenido 6 ministros, ¿no? 6 ministros, acá hay un ministro corto, que es Francisco Petrosi, o Francesco Petrosi, como prefieren llamarlo, con 2 meses, ¿no? Y el que más ha durado 8 meses, ¿no?, que es Patricia Balbuena, la que más ha durado. Entonces es una inestabilidad enorme que hemos tenido, ¿no? Y como ustedes ya habrán visto en toda la línea, en todo el swing de la línea de gobierno que ha tenido el Ministerio de Cultura, es que no ha generado, pues, es que da la impresión de que es un ministerio inútil, de que el problema es la institución. No, señores, el problema es la gente, no es la institución. Entonces, ese es el mensaje que también, uno de los mensajes que esta tarde les traigo a ustedes, de que debemos hacer fuerza para poder enrumbar nuestro sector. Al mismo tiempo, ojo, se creó el Ministerio del Ambiente, al mismo tiempo. Y sin embargo, ambiente tiene muchos resultados de impacto y tiene mucho más presencia política que cultura. Siguiente. Ahora veamos, vayamos aterrizando ya la data, la evolución de la inversión pública en el patrimonio arqueológico. Siguiente. La economía peruana podemos acá graficarla como un avión, ¿no? Esta es la economía peruana, que tiene 4 motores. El primer motor es la inversión privada, el segundo motor las exportaciones, el otro motor es la inversión pública y el consumo interno. El Estado puede manejar directamente la inversión pública, nada más. Y el resto ya va a caer por su propio
por la propia dinámica del mercado, ¿no? Siguiente. Entonces, como dijimos, ¿no? Está el gasto corriente y está el gasto de inversión. Siguiente. Entonces, otro de los puntos controversiales es que muchas veces los alcaldes, gobernadores regionales, ¿no? O entusiasta político quiere ir primero a invertir en el recurso turístico y no se fija en la inversión del patrimonio cultural, hablando en el caso muy específico del patrimonio arqueológico histórico, ¿no? O la cultura en general. Entonces, para poder promover el turismo en un país en donde donde el 80% de visitantes llegan, extranjeros llegan básicamente para ver historia y arqueología, es importante pues fortalecer el tema de las inversiones en cuanto a patrimonio cultural y llevar de la mano con el sector turismo, ¿no? Son dos sectores totalmente distintos. Así es que aquí tienen a ustedes a alguien que está en contra de estas voces que para mí son mercantilistas, buscan la fusión del sector cultura con el sector turismo, ¿no? Hasta ministros hemos tenido, arqueólogos que han estado en esta línea, ¿no? Pero ya sabemos a qué tipo de intereses han respondido, ¿no? Siguiente. Una adecuada gestión de los recursos en el Estado. Miren, acá tenemos una data que hemos construido, es una publicación que venimos trabajando ya hace algún tiempo, queremos sacarla, yo quería sacarla este año, pero la pandemia ya me está ganando, quiero sacarla el próximo año. Desde el año 2011 al año 2018, toda una data del gasto corriente, gasto de inversión, todo lo que se le ha asignado a Mincetur, por ejemplo, en el cuadro amarillo, todo lo que se le ha asignado a Mincetur, como ha ido creciendo entre 2011 y 2018. En el 2011 Mincetur recibía un total de 311 millones de soles, ¿no? Gasto total del sector, y en el 2018 está cerrando con 642 millones, ¿no? Más del doble. En cuanto a distribución del gasto en inversión para el MINCETUR, para el Ministerio de Turismo, por ejemplo, tenemos el gasto corriente, que es un 81.7%. Ojo, vuelvo a repetir, gasto corriente no genera riqueza, el gasto de inversión sí genera riqueza, ¿no? Impacto. Entonces lo que tienes ahí es que MINCETUR se ha mantenido en el 18.3%, 9.5%, entre 2000, ahí está, ya cerrado el 2018 con 20.8% de gasto de inversión. Miren cómo ha estado su inversión, cómo han estado los niveles de inversión, por encima del 9%, ¿no? Entre 9 y 18%. Siguiente. Vayamos a ver ahora la comparación entre el Ministerio de Cultura y Mincetur en cuanto a presupuesto, ¿no? En el año 2011 el Ministerio de Cultura tenía 430 millones, en el año 2011 también el Mincetur tenía 311 millones de soles, o sea, Cultura tenía mucho más presupuesto que Mincetur. Con el paso del tiempo, eso ha ido revirtiéndose, como verán. Entonces llega un momento en que el Ministerio de Turismo en algunos casos tiene mucho más presupuesto que el Ministerio de Cultura. El año 2018 cerró así, 619 millones Cultura y 642 millones Mincetur. Entonces en la barra, en el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver la distribución de las fuerzas presupuestales, ¿no? En las barras. Siguiente. La realidad de asignación y ejecución presupuestal para cultura a nivel nacional. Acá estoy sumando gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades, ¿no? Lo que implica el sector cultura. PIN versus devengado. El PIN es el presupuesto que se ha programado para el año, ¿no? Y el devengado es lo que se ha ya de otra manera ejecutado, ¿ya? Entonces, tenemos aquí en el año 2009, vean, el azul es el PIN, o sea, lo que programas tú presupuestalmente, y el anaranjado es lo que gastas. Entonces, en el caso de cultura, en el año 2009 tenemos esas diferencias, ¿no? De gasto. Hasta el año 2018. Nunca se ha podido ejecutar entre 2009 y 2018 más allá, o se ha podido llegar a lo que se había planificado en ejecución. Si ustedes ven en los cuadros de la derecha, en el cuadro superior, en la gráfica superior, el porcentaje de lo que se le asigna a cultura a nivel de presupuesto nacional. Entonces, en el año 2009 era el 0.47% del presupuesto nacional, señores, ¿no? En 2010 subió a 0.68 y de ahí fue en caída, 45, 0.41, 0.47, 0.45. Nuevamente tenemos un pico de 0.70%, pero esto es por la construcción del MUNA, de ese museo que está encima de un arenal al sur de Lima. Y luego cae a 0.39, 0.44, y recién el año 2018 vuelve a tomar los niveles del año 2009. ¿Había un retroceso o no había un retroceso? Lo dicen los números, ahí está la data. No lo he soñado, ni lo invento. Entonces, lo que tenemos aquí es
es el avance presupuestal, ¿no? Vean cómo está el avance presupuestal. De alguna otra manera, en términos generales, se ha mejorado, ¿no? Desde el año 2009, que era 62.5%, al año 2018, que hemos cerrado con 82 puntos por ciento, pero el año 2019 esto se ha caído a un 56%, ¿no? Creo que ha sido la peor ejecución que ha tenido en los últimos 20 años el Ministerio de Cultura. Siguiente. Todo el sector cultura, ¿no? Siguiente. Sí, ahí está. Entonces es una data de cómo el Estado es promotor de inversiones. Acá hay este cuadro elaborado por nosotros, tomado del MEF, la data. Vean, el gobierno nacional ha ejecutado un 93.7% de su gasto asignado a lo que es la categoría puesta en valor y uso social del patrimonio cultural. Vean lo que es avance porcentaje, concéntrense ahí. Vean, el gobierno nacional en el año 2018 ejecutó el 93.7%, los gobiernos regionales, con lo que le dieron, ejecutaron 63.67%, y las municipalidades ejecutaron el 81.4%, ¿no? Siguiente. La ejecución de presupuesto en el año 2018 para cultura en sus 3 niveles de gobierno, que ustedes lo pueden ver, 367 millones de soles en el gobierno nacional, 11 millones para el gobierno regional. Y miren, las municipalidades concentran también un alto número, un alto nivel presupuestal o de recursos asignados, ¿no? 368 millones de soles para lo que es la cultura. En cuanto al avance, aquí vienen pues las distancias. El gobierno nacional, o sea, el Ministerio de Cultura, en el año 2018 cumplió con 93.8, los gobiernos regionales 52.7 y los gobiernos locales 75.3. Por eso es que voy adelantando acá, la mirada de los profesionales en arqueología que se dediquen a esta tercera vía debe ser trabajar con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que las universidades se conviertan en puntos para poder motivar y ayudar a los gobiernos regionales y locales a sacar adelante la inversión en lo que es patrimonio cultural o cultura en general, ¿no? Siguiente. Entonces vayamos acá a una realidad, pues se acuerdan que vieron el cuadro en donde el Ministerio de Turismo o el MICETUR tenía un comportamiento del gasto de inversión versus el gasto corriente de una manera más o menos estable o pareja en los últimos 10 años. Bien, esta es la realidad del Ministerio de Cultura. En el año 2010, vean, en el año 2010, 2011, la paridad entre lo que es el gasto corriente y el gasto de inversión, la diferencia poca. En el año 2010 era 58.8%. En el año de lo que es gasto corriente, o sea, el gasto que no genera riqueza. El gasto que genera riqueza, que son las inversiones, 41.1. El margen no era mucho. Y se repite en algo, digamos, el 2011. Y vean, a partir del año 2012 esto se empieza a caer estrepitosamente. Y ustedes dirán, ¿a qué se fue? ¿Por qué aumenta el gasto corriente? Bueno, ya les hablé del tema de los sueldos, de las consultorías, ¿no? Del swing que ha tenido el ritmo de gastos, ¿no? El swing que han tenido los gastos en lo que es gasto corriente. Entonces, este es reflejo, pues, es reflejo de ese problema. Actualmente hemos cerrado, bueno, en el año 2017, que es la data que muestro aquí, con 13.61% de gasto de inversión, mientras que ese año tenías en gasto corriente 86.39%. Y esto se ha mantenido, ¿eh? Se ha mantenido en el año 2018, 2019, uno sigue revisando la data. La inversión en lo que es patrimonio cultural o cultura en general se ha caído estrepitosamente, ¿no? ¿Este es un problema de qué? ¿De institución? No, es un problema de gente, señores. Es un problema de gobierno. Gobiernos que entran a sentarse, a dirigir los destinos de una nación sin una visión de país, sin una visión estadista, ¿no? Sin una base programática en su concepción de lo que debe ser, por ejemplo, el manejo de la cultura desde el Estado. Hemos apostado a aventuras electorales, como les decía, hemos apostado a amigos, ¿no? Que se juntan y todo esto, y le hemos dado la responsabilidad de manejar el país. Siguiente. El gasto de inversión en los 3 niveles de gobierno, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Nuevamente repetimos, el gasto, el Ministerio de Cultura, que es gobierno nacional, 79 millones de soles. Y miren, las municipalidades concentran el mayor gasto, 192 millones de soles. Ahora, en términos de avances, claro, el Ministerio de Cultura de los 79 millones de soles que le dieron, el 89.2% ejecutó en el año 2018. Y en cambio, los gobiernos locales y regionales
llegaron al 65%, el gobierno regional llegó al 50% pasando la justa de gasto. Entonces, quiere decir que cuánto dinero ha quedado sin ejecutar aquí, tanto con el gobierno regional como en los gobiernos locales y en las municipalidades. ¿A dónde debemos apuntar? ¿A dónde debe apuntar? A Purímac, Cusco, Arequipa, Puno, ¿no? El norte, a sus gobiernos regionales, a sus gobiernos locales. Siguiente. Y aquí vamos a hacer una asignación presupuestal al Ministerio de Cultura, y ahora solamente vamos a ver sector cultura, la parte del gobierno central, que es el Ministerio de Cultura. Aquí hemos trabajado una data del año 99 al año 2019. Tenemos 20 años de data. El año 99, le he separado por colores para que se diferencien los gobiernos, ¿no? El año 99 se inicia con 7 millones de soles para lo que era el INC. El INC en aquel entonces se mantiene hasta el año 2001 con 9 millones. Ya con el presidente Alejandro Toledo sube esto a 21 millones de soles, un gran impulso que se le da al sector, a la cultura o al INC. Se va por 18, 17 millones en el 2004. Se eleva, hay otro impulso en el año 2005 con 52 millones. Y digamos que se mantiene, cierra su gobierno el año 2006, porque él dejó, o su gobierno deja el presupuesto, ¿no? Para el año 2006, con 49 millones. Luego tenemos el gobierno del presidente García con 106 millones, ya es un crecimiento exponencial del presupuesto del sector cultura, 89 millones, 108 millones en el año 2009, subimos a 239 millones en el 2010, y el año 2011 se llega a 168 millones. Y ahí la caída estrepitosa que nos lleva a retroceder hasta el año 2005, con 52 millones, el gobierno del presidente Ollanta, 98 millones, quiere recuperarse, cae a 69 millones. Esos 543 millones, ojo, es una fantasía, porque esos son los 500, ahí más o menos hay unos 490 millones que se destinaron el 28 de diciembre, el 29 de diciembre del año 2015, transfirieron 490 millones a las cuentas de los UNOPS, ¿no? Para cubrir el costo del proyecto del MUNA. Es decir, que algo menos de 50 millones de soles se había gastado, ¿no? En lo que es realmente otros proyectos, ¿ya? Por eso digo que el año 2015 es un año muy particular. Luego se mantiene 74 millones, no se recupera, 81 millones, 91 millones. El morado ya es el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y lo que lleva el presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, al año 2020 nos han proyectado 199 millones de lo que es la asignación presupuestal para el sector cultura, para lo que es el Ministerio de Cultura. Recién este año podemos decir que se ha recuperado, después de 9 años, ¿no? Porque el último gran punto de crecimiento fue el año 2011 con 168 millones. Recién el año 2020 ha superado, y todavía ni siquiera llega a los niveles del año 2010, que fueron 239 millones. Fíjense. Daniel, vamos con 5 minutos, por favor. Daniel. ¿Sí? 5 minutos, por favor. ¿Cuánto tengo? 5 minutos. 5, ya. Con esta y otra más cierro. Entonces, lo que tenemos aquí es este cumplimiento de ejecución por gobierno, ¿no? Creemos que los mejores procesos de ejecución se han dado entre el 99 y el año 2011. Siguiente. Luego tenemos las posiciones de cultura, cómo va el año pasado, cómo está cerrando, estamos en el puesto 24, siguiente. Y estos son los desarrollos de 3 modelos de gestión. Es una publicación que hicimos con el gobierno regional de Lima, cuando trabajaba yo entre el año 2011 y 2012, siguiente. Aquí lo que tenemos son tres modelos que podrían aplicar los colegas trabajando con las municipalidades: modelo A, modelo B, modelo C, siguiente, que es lo que voy a pasar a escribir rápidamente. El modelo A básicamente implica hacer delimitaciones de sitios arqueológicos y tener informes que permitan, pues, una protección del sitio. Siguiente. Esto sería, ya conocen ustedes el proceso. ¿Qué actividades se desarrollan aquí en este modelo, con este nivel de inversión? Levantamiento de planos, colocación de hitos, colocación de muros de delimitación. Siguiente. En el modelo B, fase 2, siguiente, lo que tenemos es ya una mayor inversión. Siguiente. ¿Puedes salir de acá? Una mayor inversión. ¿Qué podemos hacer? Excavaciones arqueológicas, análisis de gabinete, taller de difusión con la población e implementación de circuitos básicos de visita. Esto se puede lograr con la inversión de una municipalidad o un gobierno regional en un sitio arqueológico. Siguiente. El nivel de modelo C
financiado fase 3 ya implica la puesta en valor, ¿no? Siguiente, ¿qué cosa va a implicar esto? Va a implicar pues actividades como investigación, conservación, facilitación, que tiene que ver con la infraestructura de recepción de visitantes y la gestión misma, ¿no? Todo eso implica ya proyectos por encima de 1,5 millones, 2 millones de soles. Siguiente, ¿no? Que se desarrollan en 2-3 años. Entonces, haciendo rápidamente, por ejemplo, un colega que pueda conocer estos temas puede presentar este tipo de propuestas financieras a una municipalidad con 31.131 soles. Podríamos lograr menos de 8 ITs y empezar a trabajar sitios arqueológicos, ¿no? Financiados por municipalidades. Siguiente. Entonces, aquí, investigar para fortalecer nuestra identidad. La puesta en valor implica investigar, conservar, facilitar y gestionar, ¿no? La ciencia arqueológica y los gobiernos locales y regionales se ponen al servicio, pues, del patrimonio cultural, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, lo que queremos aquí ahora en esta pandemia, siguiente, es en 100 días de impacto, por un plan para 100 días de reactivación, a ver qué podríamos hacer, si se es una ayuda a los amigos del Ministerio de Cultura. Siguiente. Siguiente. ¿Ok? Reactivar e impulsar los proyectos de inversión pública en sitios arqueológicos que se han quedado bastante rezagados, identificar ejes arqueológicos, cofinanciar algunas iniciativas que tienen gobiernos regionales y locales. Siguiente. Otra línea, siguiente, otra línea de acción son los fondos para investigaciones sobre crisis por epidemias en el pasado. Se podría trabajar con el CONCITEC para lograr estos fondos, ¿no? E invitar a investigadores arqueólogos para este tipo de trabajo. Siguiente. Y también desarrolla el protocolo de seguridad biológica en proyectos arqueológicos, ¿no? Tanto investigación, que deben de tener una propia línea, digamos, de protocolo, pero los rescates, evaluación y monitoreos en coordinación con las empresas contratantes o con el sector respectivo, ¿no? Siguiente. Finalmente, el principio del gestor público es, miren, señores, ya esto es para finalizar. El sueldo que recibes viene de los impuestos de todos los peruanos. Quien se sienta en una institución pública a trabajar, sea servidor, sea funcionario, acuérdense siempre que quien le va a pagar su sueldo va a ser el país, la población, a través de sus impuestos. Cuando entres al Estado, no entra, tu objetivo es servir. Uno. Nunca esperes acumular riquezas trabajando en el Estado. Aquel que vean ustedes que empieza a acumular riquezas y solamente trabaja en el Estado, preocúpense. El número 3 es que tu firma puede cambiarle la vida a miles y millones de personas, a diferencia de alguien que trabaja en el sector privado. Esa es la gran diferencia con un gestor público. Y el número 4 es aprender, por favor, a eludir la fórmula miedo más desconocimiento, porque se produce la parálisis. Gestores públicos que tienen miedo y que desconocen van a ser personas que se paralizan. Y acá, en estos momentos de crisis, tenemos un montón. No solamente el sector cultura, sino por todos los sectores. Siguiente. Bien, entonces, en esta visión, digamos, bastante comprimida de lo que es la gestión pública y en su relación también con la política, de la situación de la gestión del patrimonio cultural y en específico el patrimonio arqueológico. Y de verdad agradezco la invitación, especial a Peter, a Pat también, y también a Tilder, que creo que no nos vemos un buen tiempo, y a todos ustedes, y este gusto de poder compartirles este trabajo, esta concepción, ¿no?, de la realidad en estos 19 años que tengo como gestor público. Y que pueden aportar. La guía la pueden descargar de internet, búsquenla con el nombre de Guía para la Gestión Pública de Monumentos Arqueológicos de la Región Lima, está en internet, pueden descargar, y cualquier tema me escriben al LinkedIn o vía el Facebook, al inbox, y puedes orientarlos más en estos temas, y ustedes pueden poner en práctica esta guía en sus gobiernos locales y regionales. Gracias. Muchas gracias, Daniel Cáceres Guillén. Excelente tu ponencia, la cual lo podemos resumir, digamos, en unas cuantas líneas que proponen, ¿no?, que la gestión del patrimonio cultural es en gran parte la competencia del Estado. Y ahí creo que radica la importancia, sobre todo en proyectos de inversión, ya que tiene la finalidad del Estado de administrar, regular y sobre todo fiscalizar, ya que gran parte del patrimonio arqueológico en el Perú obviamente está, digamos, que son bienes arqueológicos que están protegidos por el Estado. Es por ello que lo que planteaba Daniel, que la arqueología debe ser entendida no solamente como una ciencia que estudia el pasado, sino sobre todo para comprender y actuar en el presente, que esa es la parte más fundamental de esta tarde en su conferencia, con el fin de contribuir a un desarrollo social y económico sostenible. Ahí hay que apuntar a los arqueólogos finalmente, ¿no? Por ello que no solo se busca generar, como decía Daniel,
símbolo de identificación como marca Perú, etcétera, sino sobre todo que estos proyectos de inversión nos ayuden mucho, sobre todo para fortalecer capacidades y generar desarrollo económico en los pueblos, mejorando obviamente su calidad de vida. Daniel, tenemos unas preguntas en el chat, por favor. La primera Claro. pregunta es, ¿cuál sería el mayor impacto de realizarse la fusión entre el Ministerio de Turismo y Cultura? Bien, el mayor impacto es que la cultura se enrumbaría, o la gestión del tema cultural se enrumbaría a un tema más mercantil, ¿no? Sería por el tema de los mercados, de costo-beneficio en vez de costo-efectividad. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Y ya sabemos quiénes están detrás de estas. No hay que ser ingenuos, ¿no? Ojo, a mis 40 años, ya, y conociendo a mis pescados, como decía el presidente, ¿no? Un presidente muy querido por muchos, el presidente Toledo, ¿no? Sabemos que hay detrás de todos estos intereses económicos muy fuertes, ¿no? Y mi visión, y esta es una percepción política, ojo, es una percepción política la que voy a dar, es que el patrimonio cultural se rumbaría hacia esferas mercantilistas, ¿no? Donde ya quedaría de lado el tema de la academia, la investigación, ¿no? El tema de la generación de riqueza social, que es el fortalecimiento de valores, de autoestima, ¿no? Entonces, en tiempos de globalización, el tema cultural en países como el nuestro debe fortalecerse desde el Estado. La globalización no significa pues que todos seamos iguales, sino que esas diferencias sean complementarias. Y más aún en países como el nuestro, ¿no? Países que tienen 10.000 años de evolución, digamos, social y 5.000 años de evolución civilizatoria. Entonces, nuestro Estado es responsable de poder velar dentro, de hecho, de sus limitaciones, ¿no? Pero convocar a los mejores, pues, ¿no? Convocar a los mejores. Y también que los mejores se dejen convocar, ¿no? Eso es lo importante, que la academia, deje las aulas y salgan a gobernar. Porque ¿de qué me sirve estar escribiendo y aplaudiéndome, abrazándome entre mis colegas, si al final de cuentas lo que yo sé, lo que yo investigo, mis resultados no son aplicados a la comunidad? Entonces, has pasado por esta vida, quizás sin rastro, ¿no? Sin pena ni gloria. Excelente, Daniel. Tenemos dos últimas preguntas. Hilda, disculpa. ¿Pueden aperturar sus cámaras, por favor, para vernos de la mejor manera y también entendernos? Y que nos quedamos más como diríamos nosotros. Adelante, Hilda, sigue con las preguntas, por favor. Daniel, tenemos dos últimas preguntas, a ver si lo resumimos. ¿Cómo se podría dinamizar positivamente la inversión pública en gestión sostenible del patrimonio, considerándose por ello la legislación actual que muchas veces están orientadas a mercantilizar el patrimonio y no a su preservación? Y la otra es, ¿qué alternativas propone, bueno, desde tu perspectiva, con la crisis actual del COVID-19? Bien, en cuanto a lo primero, ¿qué se puede hacer con la inversión? Bueno, aquí es un tema de quién entra a gobernar, ¿no? ¿Cuál va a ser su idea? Entonces vemos que los últimos gobiernos no han tenido en cuenta el tema de la inversión. Entonces, no, y a quienes colocan para justamente decidir, tampoco. Prefieren estar acumulando los recursos en lo que es gasto corriente, ¿no? Y no derivarlo al gasto de inversión. Es un tema más de decisión política. Ese es uno. Entonces, y lo segundo es que los mecanismos, sí, efectivamente, hay mecanismos en lo que es el sistema de inversión que, por ejemplo, ¿no? Y les traslado en las últimas 2 o 3 conferencias que he dado, me preguntan, pero si en la directiva del SNI, del InvierTP, dice que para invertir en un sitio arqueológico, el área tiene que estar saneada. A ver, díganme ustedes, ¿cuándo se ha saneado Machu Picchu? ¿En qué año? ¿O Caral? ¿No? Pero sin embargo han recibido inversión. O en el mismo sitio arqueológico Las Aldas, donde trabajamos con Arturo Noel, con Celeste Azurza y con Martín Chanta, ¿no? El sitio arqueológico no está saneado, pero sin embargo tiene delimitación, tiene poligonal, está declarado patrimonio. Y eso es suficiente, señores, para poder hacer una inversión en el Estado. No, y ahí es donde justamente tiene que entrar el sector cultura para decirle al MEF, ¿sabe qué? Señores del MEF, vamos a invertir, el Estado va a tener que invertir en sitios declarados patrimonio y delimitados como mínimo. El tema de saneamiento, la mayoría de sitios arqueológicos del Perú no tienen saneamiento, ¿no? Después cito el ejemplo de Machu Picchu. Y la otra pregunta era sobre, ¿qué hacemos en la situación actual? Bien, ahora el país lo que tiene que hacer es invertir en 3 áreas fundamentales: educación, salud y ciencia y tecnología, ¿no?
Y cuando se habla de educación, podemos también esperar inversiones, un discurso, digamos, político y de gestión que vaya hacia, hacia la inversión en cultura. Porque si queremos acabar, por ejemplo, con el tema de la corrupción y todo lo que estamos viviendo en estos momentos de pandemia, es importante invertir en cultura. La educación lo que trae es la parte formal, ¿no? Del ser humano y todo esto. Pero el tema de los valores es de probar la cultura. Entonces, cuanto más culto sea un país, va a haber menos reducción, perdón, va a haber reducción o menos corrupción, ¿no? Entonces, eso es a donde tendría que apuntar actualmente, bueno, el siguiente gobierno, particularmente no le tengo mucha fe, no le tengo mucha fe a lo que vayamos a elegir o a lo que se vaya a elegir en el futuro, ¿no? En el 2021, esperemos que podamos tener pues algo medianamente que nos pueda salvar en los próximos 5 años. Y por favor respetar los tiempos constitucionales, ¿no? Porque eso de estar pateando el tablero, llevándose la pelota, cerrando congresos, habla pues de una sociedad bastante inmadura en términos políticos y democráticos, ¿no? Y la verdad es que para eso creo que el país no está. Casi 211 años y estamos repitiendo los mismos errores que en la guerra con Chile, ¿no? Estamos hemos entrado en esa misma historia. Y por favor, ¿no? Decía nuestro lema, o como dice nuestro lema nacional, ¿no? Firmes y felices por la unión, y eso es a donde tenemos que ir. Y la arqueología y el patrimonio cultural pueden ayudar a fortalecer esto, ¿no? Muchas gracias, estimado, y un saludo fraterno a la distancia, Daniel. Gusto, Daniel, un favor, hay preguntas en el chat, por razones de tiempo no podemos leerlas a todas y por interno las puedes ir respondiendo a los colegas. Creo que es un tema que de alguna manera pues, nos lleva, no un congreso, ¿no? Puede haber un congreso de puro patrimonio cultural, de gestión, y creo que Daniel nos deja un último mensaje, que debe ser los gobiernos locales y regionales que deben más invertir en cuestión de patrimonio. Y creo que nosotros acá en la mesa ahora estamos un promedio de 87 personas y creo que ya hay que tomar el toro por las asas, ¿no? Empezar, digamos, de alguna manera a participar en política, como decía Daniel, no hay que tenerle miedo. Muy bien. Gracias, Daniel. Excelente tu conferencia. Invertir en trabajar con las municipalidades y gobiernos regionales. Por favor, eso es fundamental en estos nuevos tiempos. Y para eso están ustedes que están en las regiones, que conocen mejor su realidad que los que estamos sentados aquí en Lima, ¿no? Que a veces con esa actitud, digo yo, virreinal, porque es una actitud virreinal, queremos ir a demostrarles a ustedes cómo se gestiona un patrimonio, ¿no? Ahí tienen ustedes autoridades y toda la experiencia que han podido, como profesionales, tener. Muchas gracias. Y vamos a contar entonces con Daniel para que también nos ayude de este grupo para poder hacer diferentes cosas justamente con los gobiernos locales, gobiernos regionales y también con el gobierno central, si es posible, ¿no? Adelante, Ilker. Muy bien, continuando con